Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Steven López Rodríguez, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica. En la siguiente presentación les expondré los temas escogidos para esta última fase de nuestro curso de estructura molecular, los cuales corresponden a el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Entonces empezaremos con el efecto Compton. Entonces, el efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía y la mecánica relativista de Einstein. El efecto Compton constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. El efecto Compton, o también llamado dispersión Compton, consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía por el choque causado. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersa depende únicamente del ángulo de dispersión, lo que quiere decir que a mayor ángulo de dispersión, mayor será la longitud de onda difundida. Tenemos entonces nuestra fórmula general de nuestro efecto Compton, que sería lambda prima, que en este caso corresponde a la longitud de onda dispersa, menos lambda sub cero, que corresponde a la longitud de onda que incide en el fotón. Esto es igual a la siguiente fracción, que sería la constante de Planck sobre la masa del electrón por c, que es la velocidad de la luz. Esta fracción también es conocida como la longitud de onda Compton, la cual es una constante. Esa constante equivale a 0,00243 nanómetros, que se multiplicarían por 1 menos el coseno del ángulo. El ángulo entre los fotones incidentes y dispersados se refiere a este ángulo.
Entonces, para tenerlo un poco más claro, queda resumido que el efecto Compton consiste en que una haz de rayos X incide sobre un obstáculo, una lámina fina de calcita o grafito sufre una desviación respecto a la dirección incidente y, lo que es más sorprendente, emerge una frecuencia menor, o lo que es lo mismo, mayor longitud de onda. Este hecho es absolutamente inexplicable. Supone que la radiación es una onda, pero tiene justificación inmediata si se interpreta como un choque del fotón incidente, como un electrón del grafito. En este caso, el electrón ganaría energía mientras que el fotón la pierde. De ahí se debe su disminución de frecuencia. En la siguiente imagen observamos que la frecuencia de la radiación incidente es mayor que la radiación dispersada según un ángulo de radianes con respecto a la dirección original. Bueno, pues considerando el fotón como una partícula de efecto Compton, se interpreta como un choque elástico entre dos partículas, fotón y electrón, en el que debe cumplirse los principios de la conservación. Pues el A, que es el de la conservación de la cantidad de movimiento, que nos indica que el fotón incidente es igual al fotón dispersado más el fotón del electrón. Y el B, que nos indica el de la conservación de la energía, que nos dice que el electrón del fotón incidente más el electrón en reposo es igual al electrón del fotón dispersado más el electrón en movimiento. Teniendo en cuenta estas expresiones relativistas, la energía del electrón en reposo de movimiento, tendremos entonces otras fórmulas para las cuales nos hace llegar a la fórmula general de nuestro efecto Compton, que ya se las expliqué en una diapositiva anterior. Continuamos entonces con el efecto fotoeléctrico. Pues el efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde, Robert Andrews pasó 10 años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para, para que finalmente concluir que sí lo era. Entonces, el efecto fotoeléctrico nos indica que los fotones del rayo de la luz tienen una energía característica determinada por la frecuencia de la luz. En el proceso de fotoemisión, si un electrón absorbe la energía de un fotón y este último tiene más energía que la función de trabajo, el electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón es demasiado baja, el electrón no puede escapar de la superficie del material. Aumentar la intensidad del haz no cambia la energía de los fotones constituyentes, solo cambia el número de fotones. En consecuencia, la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, sino de la energía de los fotones individuales. Entonces, para eso observamos la imagen, pues entendemos un poco mejor, ¿no? En la cual se observa que a medida
que, que inciden los rayos de luz, se van liberando los electrones. Entonces tenemos nuestra fórmula general de nuestro efecto fotoeléctrico, la cual nos indica que es la constante de Planck por la frecuencia, que es igual a la función de trabajo más la energía cinética del electrón emitido. Entonces ya por último, para explicar nuestro efecto fotoeléctrico, tenemos un ejemplo muy sencillo. Para el siguiente material PT platino, y a partir de la función de trabajo 6.35 electronvoltios, que se a continuación, establezca la longitud de onda de corte teórica en nanómetros. Mostrar el paso a paso del cálculo y demuéstrelo en el simulador. Entonces acá ya tenemos desarrollado el ejercicio y pues nos indica que la longitud de onda de corte es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la función de trabajo. Entonces esto es igual a 1240 electronvoltios por nanómetros sobre 6.35 electronvoltios, que es lo que nos están dando de la función de trabajo. Este resultado es igual a 195.2 nanómetros. Sería la longitud de onda de corte para el elemento platino. También nos pide que respondamos dos preguntas. Estas las responderé en la siguiente diapositiva, pues donde les voy a mostrar el ejercicio por medio del simulador, y asimismo les responderé las preguntas. Entonces ya una vez iniciado nuestro simulador, pues procedemos a realizar la comprobación de nuestro resultado teórico. Entonces seleccionamos el material que se va a utilizar, que es el platino, y pues le damos a iniciar. Como ya tenemos nuestro resultado teórico que nos indica que la frecuencia de corte, la longitud de corte es 195.2, entonces procedemos a ingresar eso en nuestro simulador. Entonces vamos a ingresar 197. Inmediatamente observamos que deja de haber efecto fotoeléctrico. Entonces así variemos la intensidad, pues no va a haber efecto fotoeléctrico. Entonces, pues dando respuesta a una de las preguntas, que es de qué depende el desprendimiento de electrones, pues entendemos que el desprendimiento de electrones depende del corte de la longitud de onda, pues ya sea en cualquiera de sus valores, sea en el límite inferior o el límite superior, o en un punto central. Después de este, en la zona de corte se presentará desprendimiento de electrones. Si el corte de la longitud de onda está más cerca al límite superior, la liberación de electrones será mayor. También podemos observar que la energía del electrón es inversamente proporcional a la longitud de onda del corte, ya que a mayor energía del electrón tenemos una longitud de onda menor. Entonces ya observamos acá que cuando variamos la longitud de onda, se empieza a observar
la liberación de los electrones. Y a medida que la vayamos disminuyendo, se van a liberar más electrones. Igualmente, si variamos la intensidad, pues también va a influir en la cantidad de electrones que se libera. A mayor intensidad, pues mayor cantidad de electrones liberados, y pues a menor intensidad también va a disminuir la cantidad de electrones liberados. Entonces, pues ya con esto doy por terminada mi exposición. Muchas gracias. Cordial saludo compañeros y tutora del curso de Estructura Molecular. Mi nombre es Leiner Henry Ramírez Oviedo. Estoy en el programa de Ingeniería Electrónica. Traigo para ustedes dos temas que son radiación del cuerpo negro y enlace iónico y covalente. Temas escogidos para la fase 4, evaluación y acreditación. ¿De dónde proviene el término cuerpo negro? El nacimiento de la cuántica generalmente se sitúa el 14 de diciembre de 1900. Ese día Max Planck dio una charla acerca del cuerpo negro donde había que cambiar la visión que se tenía hasta el momento de la interacción de la materia con la radiación. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal físico para el estudio de la emisión de radiación electromagnética. El nombre cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862. ¿Y qué significa? En la naturaleza no existen cuerpos negros, como por ejemplo el humo refleja el 1% de energía incidente, por lo tanto no se considera cuerpo negro, por cuanto es un modelo utilizado por la comunidad científica para realizar el estudio de la radiación. El cuerpo negro es un sistema físico ideal que presenta enormes sorpresas. ¿Se puede imitar el comportamiento de un cuerpo negro? Sí. Por ejemplo, se toma un recipiente cerrado que únicamente tenga un pequeño orificio. Cualquier rayo de luz que entre en el recipiente por el orificio solo podrá salir de él después de experimentar múltiples reflexiones, en cada una de las cuales entregará al recipiente parte de su energía, de modo que al salir el rayo, solo una parte insignificante de la energía que penetró al recipiente podrá salir, y el factor de absorción del orificio resultará próximo a la unidad. Características principales del cuerpo negro. Un cuerpo negro, por el hecho de estar en una determinada temperatura, emite radiación. Se sabe que la radiación es emitida en todas las frecuencias, pero emite más intensamente para una frecuencia específica que se puede calcular sabiendo sus temperaturas. Es por eso que vemos resistencias de un calentador ponerse al rojo cuando las encendemos. Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación, en todas las frecuencias que le llegan. Generalmente se piensa en un cuerpo negro como una caja cerrada donde la materia y la radiación están en equilibrio. Por lo tanto, todo lo que es absorbido vuelve a ser emitido y la radiación está de manera efectiva, rebotando por las paredes. Este sistema es ciertamente ideal. En la vida real no existe nada que absorba a todas las frecuencias por igual. Terminando la historia de Planck. Lo que hizo Planck fue simple y llanamente interpolar entre las fórmulas de Rayleigh-Jeans y la de Wien. Literalmente buscó la joroba de la curva del cuerpo negro. Simple, efectivo y maravilloso. Pero claro, toda acción tiene una reacción y cuando uno tiene una fórmula nueva tiene que intentar explicar por qué es así. Planck tuvo que hacer dos cosas. Primero, la conocida como constante de Planck. Descubrió una constante fundamental, la misma para todos los materiales y para las formas del cuerpo negro, usada para calcular la energía de un fotón. Segundo, los átomos y las moléculas emiten o absorben energía, solo en cantidades específicas y discretas. A esa mínima energía absorbida o emitida en forma de radiación la llamó cuanto. Traigo las fórmulas más usadas, como pueden ver, ley de Stefan Boltzmann y ley de desplazamiento de Wien.
Por ejemplo, suponga que un cuerpo negro con 39 centímetros cuadrados de superficie y con una temperatura de 23.770 Kelvin, ¿cuánta potencia irradia? ¿A qué longitud de onda irradia con una máxima intensidad? Utilizamos la ley de Stefan-Boltzmann. La energía radiada de un cuerpo negro viene dada por emisividad. Cada cuerpo tiene su propio valor. El cuerpo negro absorbe toda la radiación, por lo tanto su emisividad es igual a 1, constante de Stefan-Boltzmann, que equivale a 5.67 por 10 a la menos 8. El área del cuerpo, la temperatura, reemplazamos en la fórmula, eso nos da una energía radiada de 1.249 por 10 a la 13. Y para el segundo punto utilizamos la ley de desplazamiento de Wien. Despejamos longitud de onda irradiada, nos queda la constante sobre la temperatura y reemplazamos datos. Y tenemos la respuesta en nanómetros, eso es igual a 121.918 nanómetros. Aquí podemos verificar los datos que nos arroja el simulador y vemos que no hay mucha diferencia con los calculados. Continuamos con el segundo tema, enlace iónico y covalente. Como podemos ver en la imagen, cuando hay compartición de electrones, eso equivale a enlace covalente. Y cuando hay transferencia de un electrón, equivale a enlace iónico. Teoría de Lewis y formación de enlaces. Los electrones, especialmente los de valencia, son los responsables de la formación de enlaces entre los átomos. Los electrones de valencia se pueden transferir de un átomo a otro, enlace iónico, o compartir, enlace covalente. Los electrones se transfieren o comparten de forma que los átomos adquieren una configuración electrónica especial estable. ¿Qué es enlace químico? Un enlace químico corresponde a la fuerza que une o enlaza a dos átomos, sean estos iguales o distintos. Los enlaces se pueden clasificar en tres grupos principales: enlace iónico, enlaces covalentes y enlaces dativos. Los enlaces se producen como resultado de los movimientos de los electrones de los átomos, sin importar el tipo de enlace que se forme. Pero no cualquier electrón puede formar un enlace, sino solamente los electrones del último nivel energético, los que están más externos. A estos se les llama electrones de valencia. En la formación de enlaces, si las cargas se traen entre sí, se refiere a atracción de Coulomb. Y si los electrones tienden a distribuirse en el espacio, intercambio electrónico. Enlace iónico. Un enlace iónico se puede definir como la fuerza que une a dos átomos a través de una sección electrónica. Una sección electrónica se da cuando un elemento electropositivo se une a un elemento electronegativo. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los elementos, más fuerte será el enlace iónico. Se empieza a considerar que dos átomos están unidos a través de un enlace iónico cuando su diferencia de electronegatividad es superior a 1.7. Enlace covalente. Cuando dos átomos se unen, ceden, aceptan o comparten electrones, son los llamados electrones de valencia, son los que pueden hacer esto. Los electrones de valencia son los que se encuentran en la última capa del átomo. Los enlaces covalentes están formados por átomos no metálicos. Los átomos no metálicos suelen tener muchos electrones girando en su última órbita para completar la regla del octeto, 8 electrones. El enlace covalente es la fuerza que une a dos átomos mediante la compartición de un electrón por átomo. Dentro de este tipo de enlace podemos encontrar dos tipos: enlace covalente polar y enlace covalente apolar. El primer subtipo corresponde a todos aquellos compuestos en donde la diferencia de electronegatividad de los átomos que lo componen va desde 0 a 1.7, sin considerar el 0. Los compuestos que son polares se caracterizan por ser asimétricos, tener un momento dipolar distinto a 0. El momento dipolar es un factor que indica hacia dónde se encuentra la mayor densidad electrónica. Son solubles en agua y otros solventes polares.